Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a este estudio sobre la vida, la muerte y la resurrección. Estaremos analizando distintas parábolas, pasajes bíblicos, periodos también bíblicos, utilizando la Santa Biblia como nuestro principal libro de texto. En esta ocasión tengo el gusto de hablarles a ustedes acerca del origen de la muerte. Quizás es importante también tocar este tópico, porque como aprendimos anteriormente, la unión del polvo y el aliento de vida trae como resultado un alma viviente. Pero cuando tenemos la separación del polvo y el aliento de vida, el único resultado es la muerte. Apreciado amigo, mientras la unión nos trae vida, la separación, lo único que causa es el acto de deshacer la obra creativa de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo se realiza este evento? Yo quiero que me acompañe usted tomando su Santa Biblia y entonces analicemos algunos pasajes. Acompáñeme, por favor. ¿Cómo se realiza entonces esta separación? Las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros que cuando esta separación ocurre, el polvo va a un sitio y el aliento de vida va a otro. Leamos en la Escritura. Me dice a mí el libro del Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 19, lo siguiente. En ocasión de la caída en pecado y Dios dándole las consecuencias al ser humano, quedó registradas las siguientes palabras. Capítulo 3, verso 19, en el libro del Génesis. Lo leo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Así que en este proceso de separación, el polvo regresa a la tierra. Este concepto no solamente aparece en Génesis capítulo 3, verso 19. Usted lo puede leer en diferentes otros pasajes de la Escritura. De pronto le regalo uno o dos pasajes más para que usted pueda entonces ir verificando estas ideas. Puede leerlo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, cuando Salomón dice, el polvo regrese a la tierra de donde vino y el espíritu regrese a Dios. En el Salmo 104, versículos 29 y 30, en fin, hay otra cantidad más de pasajes, pero al menos ya tiene usted algunos extras. Pero, ¿qué pasa con el espíritu? ¿O qué pasa con el aliento? Ya sabemos a dónde regresa el polvo. ¿Qué pasa con el aliento? El pasaje bíblico me dice allá, y es precisamente Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 7, donde Salomón en forma magistral, y Salomón no se lo inventa, Salomón simplemente analiza el texto bíblico, Salomón a la misma vez también analiza la vida, y entonces llega a la siguiente conclusión, capítulo 12, versículo 7. Lo leo. Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu, refiriéndose al aliento de vida, se vuelva a Dios que lo dio. Así es, apreciado amigo. Cuando estamos entonces hablando de la muerte, ahora la muerte simplemente es una separación de los mismos elementos que Dios había unido en el principio. A esto le podemos agregar un tercer detalle. Cuando el hombre da entonces el Espíritu, y esa frase aparece en las Sagradas Escrituras, entonces quiere decir que sencillamente la persona
para de respirar y entonces se hace la separación. En ocasión de la muerte de Jesús, usted lo puede encontrar registrado en los 4 evangelios. Le doy simplemente un par de referencias. Allá en San Mateo capítulo 27 y el versículo 50. Lo puede leer también en San Marcos capítulo 15, versículo 37. De igual manera en Lucas y en San Juan. Cuando Jesús está clavado en la cruz y llega el momento final, cuando Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no está hablando de una entidad interna que él tiene, simplemente está hablando acerca de su aliento, y luego el texto bíblico dice: y Jesús dio el espíritu. En otras palabras, terminó de respirar. Esa frase me ayuda a entender entonces también el proceso de la muerte. Separación del polvo que regresa a la tierra y el aliento que regresa a Dios. Ahora usted se preguntará, ¿por qué el aliento regresa a Dios? Le brindo 2 razones. Primera razón, regresa a Dios porque a Dios le pertenece. Él fue el que dio el aliento, fue el que sopló el aliento, Él entonces lo toma de regreso. Segunda razón por la cual entonces el aliento o el espíritu regresa a Dios, es porque entonces en el tiempo futuro, en ocasión de la resurrección, Dios le retorna el aliento a la persona. Así que, mi querido amigo, no es simplemente un soplo que se pierde en el aire. Es una cualidad que Dios va a guardar, suya, y que se la va a regresar el día de la resurrección. Ahora, notemos otros detalles más en cuanto a este tema de la muerte. Porque nos preguntamos a veces, ¿y qué hay de los animales? Y la Escritura claramente me dice a mí, allá en el libro del Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 19, que los animales fueron creados de la misma manera que fue creado el hombre. En otras palabras, hubo unión de polvo y soplo o aliento en el animal. Y este entonces llegó a ser una criatura viviente. Por lo tanto, como fue creado de la misma manera que el ser humano, el texto bíblico allá en Eclesiastés capítulo 3 y en los versículos 18 en adelante me dicen a mí que el mismo suceso del hombre ocurre con el animal. Me gustaría leerlo y compartirlo con usted. Acompáñeme en su Biblia allá una vez más al libro de Eclesiastés. Pero en esta ocasión leamos el capítulo 3, y los versículos 18 en adelante. Dice el autor de este libro, el gran sabio Salomón: dije en mi corazón en orden a la condición de los hijos de los hombres, que Dios los probaría, para que así echaran de ver ellos mismos que son semejantes a las bestias. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. Qué interesante. No hay distinción. Y quizás una idea más por la cual es importante tener en cuenta el cuidado de la creación de Dios. Los animales también tienen derecho a la vida y al cuidado que Dios nos brinda a cada uno de nosotros. Pero el texto bíblico, dentro de este tópico del origen de la muerte, me sigue ampliando, dándome nuevos detalles. Y yo quisiera en este momento
pedir su atención para que me acompañen brevemente al pizarrón, para que usted entonces pueda notar algunas frases que aparecen en la Escritura que nos describen este proceso de la muerte. ¿Qué sucede con la muerte? Acompáñeme, por favor, a la pizarra. Usted va a encontrar aquí 4 frases que he escrito. Vamos a leerlas cada una de ellas. Vamos a tratar de entenderlas, porque estas frases aparecen a través de la Escritura. Y les voy a dar algunos pasajes, también vamos a leer algunos de ellos. La primera frase, reunido con tus pueblos. Cuando alguien moría, se escribía esta frase, fulano de tal o tal persona fue reunido con tus pueblos. Y quizás podemos leerlo allá en el libro del Génesis, capítulo 49, versículo 29 en adelante. Capítulo 49 del libro del Génesis. Lo voy a leer rápidamente. Capítulo 49 del libro del Génesis. Y vamos a leer entonces allí en el capítulo 49, versículo 28. Todos estos fueron los 12 tribus de Israel. Todo esto fue lo que su padre les dijo y bendíjolos. A cada uno por bendición los bendijo. Y luego entonces mandóles y díjoles, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Jacob hablándole a sus hijos. Noten la segunda frase, sepultado con tus padres. También aparece en la Escritura. Allí mismo, en Génesis capítulo 49, también en el mismo versículo 9, dice la Escritura, y este es Jacob hablándole a sus hijos. Mandóles luego y díjoles, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la nueva que está en el campo de Efrón el Eteo. O sea, ser reunido con tus pueblos o ser sepultado con tus padres, 2 maneras diferentes de decir la misma cosa. Pero en tercer lugar me llama la atención esta tercera frase, ir camino de la tierra. Y esta frase aparece registrada allá en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 2 y los versículos 1 y 2. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y se los voy a leer brevemente. Es interesante la manera como la Escritura a veces nos registra este tipo de frases. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Y esto es en referencia a la muerte de David. Y llegáronse los días de David para morir. Y mandó a Salomón su hijo diciendo, yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón. Ahora, ¿por qué aparecen estas frases? ¿Por qué los patriarcas, por qué los reyes de Israel en el Antiguo Testamento utilizaban estas frases? No eran simplemente dichos comunes y corrientes, porque cuando usted analiza estas frases, usted va a encontrar que estas frases tienen un sentido común. Indicaban que el individuo, como dijo la Escritura en el mismo comienzo, regresa al polvo. Exactamente. Y este concepto es muy significativo, es muy especial, y le explico por qué. La Escritura me dice a mí que si el hombre, cuando muere, regresa al polvo, quiere decir entonces que la Escritura menciona que el ser humano, cuando éste muere, va a un solo sitio al momento de su muerte. Regresa al polvo o regresa a la tierra, porque de allí fue tomado. Esto quiere decir entonces que no hay ningún otro sitio donde el ser humano vaya a ir después de la muerte, bien sea infierno, o bien sea o llámese cielo,
llámese purgatorio o quizás limbo. La Biblia en ningún momento le dice a usted y me dice a mí que en el momento de fallecer la persona, esta va a ir a alguno de estos 4 lugares, dependiendo de cuál haya sido su vida en la tierra. Simplemente la Escritura le dice a usted, mi querido amigo, que cuando el ser humano fallece, va a un solo sitio. Y ese sitio es la tierra, el polvo. De allí fue tomado y allí regresa. Un concepto muy significativo. Acompáñenme una vez más, porque yo quiero que veamos la siguiente frase que aparece en la Escritura. La Escritura me dice también que cuando alguien muere, éste duerme. Y usted lo puede leer en el Antiguo Testamento también, allá en el libro de los Reyes. Yo le voy a citar, aunque sea un pasaje, para que usted pueda entonces verificarlo. Y también de pronto le comparto algunas otras referencias adicionales. Mismo primer libro de los Reyes, capítulo 2, pero en esta ocasión, versículo 10, en ocasión de la muerte del rey David. Y David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Quizás algunas otras referencias usted las puede notar en el capítulo 11, versículo 43 del mismo libro, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 31, etcétera, etcétera. Usted lo va a encontrar en distintas partes. Así que entonces, no solamente son reunidos con sus pueblos, son sepultados con sus padres, van camino de la tierra haciendo referencia al retorno de su lugar de origen, al polvo, sino que ahora también se agrega el elemento que éste duerme. Y este elemento es significativo también. Y le voy a explicar por qué. La Escritura me dice a mí que cuando una persona duerme, en otras palabras, refiriéndose a la muerte, duerme, la persona no tiene noción de lo que está aconteciendo alrededor suyo. Dormir quiere decir, la persona no sabe nada, la persona no entiende nada, la persona no siente nada. Quiere decir entonces que cuando una persona duerme, el Señor la compara como cuando una persona está durmiendo en la noche, está teniendo su sueño regular. Cuando usted va al descanso, apreciado amigo, usted puede conciliar su sueño. Usted no se va a dar cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Usted está dormido. La gente puede hablar y quizás usted ni se dé cuenta. Hay veces que la gente se le puede entrar a su casa y ni siquiera usted se da cuenta. Suceden cosas a su alrededor y usted no lo sabe. ¿Por qué? Usted está dormido. Usted está conciliando el sueño. De igual manera, la Escritura me dice a mí, y lo puede leer también en el Nuevo Testamento, en ocasión con la muerte de Lázaro, allá en el Evangelio según San Juan. La palabra del Señor me dice en el capítulo 11 de este Evangelio, que cuando le llegó la noticia a Jesús, que en el Evangelio según San Juan, que Lázaro había fallecido, Jesús comparó la muerte de Lázaro con un sueño. Y yo quiero invitarlo para que lo leamos brevemente. Evangelio según San Juan es el cuarto evangelio de la Escritura. Y vayamos brevemente al capítulo 11 de este libro, versículo 11 en adelante. San Juan 11, versículo 11 en adelante. Leamos. Dicho esto, dícele después: Lázaro, nuestro amigo,
duerme. Mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él. Y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. Amigo, Jesús mismo también, utilizando el concepto del Antiguo Testamento, Jesús no utiliza algo nuevo. Él hace referencia a lo que aparece en el Antiguo Testamento. Es muy importante tener eso en cuenta. Jesús no se aparta de la escritura del Antiguo Testamento. Por eso es que el Antiguo Testamento no hay que dejarlo de lado. No hay que pensar que el Antiguo Testamento era para un grupo y el Nuevo Testamento para otro grupo. Porque esa era la Biblia de Jesús. Esa era la Biblia de los apóstoles. Y de ahí es entonces donde se escribe el Nuevo Testamento. Jesús compara la muerte con el sueño, con el dormir. Y esto me indica a mí entonces que el ser humano, cuando muere, no solo regresa al único lugar de donde salió, que es el polvo, sino que mientras el ser humano está muerto, el ser humano no tiene conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor. En otras palabras, no tiene conocimiento, no tiene sentimientos, no sabe lo que está sucediendo. Quizá esto le suene un poquito diferente al concepto popular que tienen algunos, que piensan que cuando una persona muere se va para el cielo y desde allá lo está mirando a uno acá a la tierra. O de pronto desde allá esa persona en el cielo está ayudándole a uno aquí en la tierra. Ese concepto no lo apoya las Sagradas Escrituras. Salomón mismo nos dijo allá en su libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 4 en adelante, las siguientes palabras. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4 en adelante. Y lo leo. Noten lo que dice el hombre más sabio que ha vivido sobre la tierra. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto, dice Salomón. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia feneció ya. Ni tiene más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Y luego concluye en forma magistral con las siguientes palabras. Verso 10, Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En otras palabras, mientras estés vivo. Porque en el sepulcro, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Wow. Tremendas palabras que escribiese Salomón, que nos aclaran este concepto. Leo otro pasaje más. No es la única ocasión que aparece este concepto. Allí en el libro de los Proverbios, un poco antes de Eclesiastés, también, y les hago la referencia en el capítulo 11, versículo 7. Libro de los Proverbios, capítulo 11 y el versículo 7. Noten lo que escribe el mismo autor. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectativa de los malos perecerá. Todo llega a su final. Así es. Estimado amigo, hermano que me estás viendo en la pantalla de tu televisor o a través de tu computador por medio de las redes sociales. El Señor
desea que sus hijos vivan. Fueron creados para vivir. La muerte abrió un paréntesis. Y ese paréntesis afectó el proceso de creación o la creación de Dios. Porque Dios no creó para morir. Dios creó para vivir y vivir eternamente y en felicidad. La muerte trae separación y a la misma vez deshace lo que Dios había hecho inicialmente. Pero ustedes y yo no tenemos nada de qué preocuparnos, porque el Señor decidió que en lugar de que el hombre pereciera completamente, el Señor decidió que Él haría un plan para que el hombre pudiese volver a vivir y vivir con Él por la eternidad. Yo quiero leerle a usted un pasaje que de pronto usted ya lo conoce, de pronto usted lo ha leído y quizás hasta se lo sepa de memoria. Pero es un pasaje que me llena a mí de mucha esperanza y aparece registrado allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16. Leámoslo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no ofrece sino dos opciones: perdición o vida eterna. No ofrece más de allí. Yo escojo la vida eterna. ¿Qué escoges tú? ¿Deseas vivir con el Señor por la eternidad? Dios te bendiga.